Sí, excelente. Y, ya hemos avanzado el punto uno y el punto 2, en realidad de lo que habíamos planteado acá, ¿no? En la última clase hemos terminado de ver el análisis geotécnico, este valor de capacidad admisible, ¿no? Recuerden nuevamente, este no es un único valor, sino que va a depender de la condición y de la posición inclusive en la cual nosotros queremos fundar, ¿no? A qué nivel de fundación queremos, a qué profundidad queremos fundar más o menos. ¿No? Y eso, lamentablemente, yo digo, pues a veces la manejamos o la manejan un poco mal. Les he indicado que eso hay que cambiar en realidad, es el estructurista el que en realidad debería de definir al final este valor, y es prácticamente eso lo que habíamos hecho en la última parte, ¿no es cierto? Entonces, para nuestra condición, fíjense bien, que habíamos definido, por ejemplo, fundar a 1.5 metros de profundidad, pues nosotros hemos definido una capacidad admisible, verificando que los asentamientos no sean demasiado grandes, ¿no? Y también hemos hecho una verificación con una fundación simplemente, pero para nuestro caso, ¿no? El tema de los asentamientos diferenciales, y habíamos visto que eso cumplía correctamente. De esa manera, miren que nuestra capacidad en realidad admisible llegaba a ser un valor de 108 kilopascales. Era ese el último valor que habíamos definido. Aquí está el resumen, ¿no? Era el análisis que habíamos realizado, era para una fundación central. Las dimensiones que hemos definido para esta fundación y, y la carga en realidad que nos hemos tomado como ejemplo de algunos de sus compañeros que coincidían más o menos entre ese rango, pues nos quedaba unas fundaciones de 370 por 370, ¿no? El asentamiento que se había generado para eso era de 35 milímetros, ya estaba dentro de lo aceptable, es razonable este valor. Y de acuerdo a eso habíamos dicho que la capacidad admisible para esa condición era 108 kilopascales o, perdón, muy próximo a 1.1 kilogramos centímetro cuadrado, ¿no? Esto, pero para una profundidad, decía, reitero, de 1.5 metros desde la superficie. Esta era la condición, este era el resumen de todo el análisis geotécnico que se realizó. Ahora necesitamos pasar a esta segunda parte, más bien, perdón, a la tercera parte, que es el diseño estructural ya de las fundaciones, ¿no es cierto? Para eso, bueno, vamos a crearnos una nueva página y vamos a ir apuntando algunas cosas por acá. Entonces, punto 3, si quieren, vamos a poner, en realidad este debería de ser, según nuestro texto, seguramente el capítulo 3, ¿no? El capítulo 3, y vamos a ponerlo como diseño estructural de fundaciones aisladas primero. Vamos a tocar primeramente este tema en todos los casos. Listo. Entonces vamos a trabajar sobre esto ahora, ¿no? Para eso, primero me gustaría, miren que hay todavía tanta gente que se quiere sumar a última hora. ¿Qué hacemos? ¿Les perdonamos la vida? Hay algunos estudiantes de ingeniero que recién se cambiaron de grupo, a lo que estoy viendo en un grupo. A ver, ¿cómo es eso? O sea, yo entiendo que ya hubo ese tiempo ya la anterior vez, ¿no? Y hicimos ya, y se hicieron ese cambio y actualizaron, y sí, efectivamente me volvieron a pasar una lista actualizada. Pero, ¿se volvió a abrir el sistema este último tiempo?
Sí, que se abrió el jueves, viernes, no, viernes, sábado, domingo. A este fin de semana de nuevo se volvió a abrir. ¿Y por qué ahora? ¿Qué ha pasado? Se abrió el sistema por el tema de las becas PAE. Ajá. Muchos estudiantes se inscribieron por ese tema. Mira, miren tú las cosas que me entero. Entonces van abriendo varias veces entonces el sistema. Diseño estructural, después de haber revisado toda la parte de geotecnia y, perdón, en este caso, bueno, ya estamos en el capítulo 3. Bueno, en este caso el texto que ustedes tienen lleva por título Zapatas de fundación. No vamos a entrar en mucho detalle de esto porque yo espero más bien que ustedes vayan revisando poco a poco todo el contenido de de su texto, ¿no es cierto? Sin embargo, seguro que en la parte introductoria habla de cuál es la función de las zapatas, de las fundaciones, que son, qué es lo que van a, no sé, ya, que transmiten las cargas de las columnas al suelo, etcétera, ¿no? Entonces seguramente va hablando de la importancia de las fundaciones. De hecho, y yo reitero también en este punto, que las fundaciones son los elementos los que deben ser más detallados, ¿no es cierto? O más bien, hay que hacer el diseño con mucho detalle, porque van a ser en realidad en gran parte siempre de la seguridad estructural, depende del buen diseño de las fundaciones, ¿no? Y en este caso sabemos que estos se apoyan en el suelo y por eso era necesario siempre el ver el primer análisis que hemos hecho, ¿no? Lamentablemente vamos a ver, inclusive creo que he visto en este texto ya en alguna oportunidad que no realizan dicho análisis, sino que se van de una manera un tanto pues tal vez práctica, sin hacer un buen análisis geotécnico, empiezan a sacar las dimensiones, ¿no? Pero en realidad creo que toda esta parte nosotros ya le hemos dado un buen tiempo, le hemos dedicado un buen tiempo y con la intención también de que ustedes puedan ver esas diferencias y también que se puedan generar unas herramientas de trabajo, les había dicho, ¿no? No sé, creo que aquí tengo todavía abierto aquello, ¿no? Unas así simples que no necesitan gran programación, pero seguramente que puedan servirnos de herramienta y de control rápidamente, ¿no? Aquí también para el caso de los asentamientos nosotros habíamos definido aquello, ¿no? Entonces aquí teníamos nuestros asentamientos y podemos controlar rápidamente. Entonces, después de realizar ese trabajo, pues deberíamos empezar a enfocarnos ahora en la parte estructural. Sin embargo, miren que el texto en la primera parte, pues todavía nos muestra algunos casos todavía, inclusive de la parte de geotecnia, que en general van a aparecer siempre, ¿no? Por ejemplo, el caso de las cargas excéntricas, ¿no? A veces resulta que debido a la configuración estructural, sobre todo del edificio, las cargas no se distribuyen o no van exactamente en el centro de una fundación y pueden estar tal vez actuando a una distancia o a pequeñas distancias del centroide del elemento, ¿no? Y cuando tengamos esos casos, dice, debemos realizar este análisis, ya cuando este análisis de momento sobre todo, ¿no? que se van a generar, en esos casos se van generando siempre momentos. Quiero indicar en este momento que si uno hace el modelamiento estructural, siempre va a tener momentos, ¿ya? Lo que pasa es que a veces estos momentos son relativamente pequeños. No sé si alguien tiene abierto, por ejemplo, su corrida y su resumen, y se fija, por ejemplo,
las cargas que llegan a nivel de fundación, pues van a observar unos momentos seguramente, ya sea en una dirección o en ambas direcciones, pero probablemente esos momentos sean pequeños, ¿no? Y cuando son pequeños, pues no tienen mucha incidencia en el diseño mismo, ¿no? Y generalmente en las estructuras de edificación, pues estos momentos a veces son siempre pequeños, ¿no? Entonces eso hace que a veces no hagamos o no tengamos que hacer este análisis que se recomienda, por ejemplo, en esta parte, ¿no? Porque siempre va a entrar dentro de un área específica, dentro del área del núcleo central que se la denomina, ¿no? Y eso hace que no afecte en lo absoluto al diseño, ¿no? Pero sin embargo, si tuviéramos el caso de tener momentos bastante grandes, pues tendríamos que realizar esta verificación, que también es geotécnica, por cierto, no es nada estructural todavía acá, ¿no? Que tiene que ver con la reacción del terreno, ¿no? Dependiendo de las excentricidades. Bien, entonces veo que tampoco esto no es tan complicado, ¿no? Seguramente en algún momento vamos a ver un caso de estos, el caso más común, lo vamos a desarrollar, ¿ya? Pero al final, después del análisis, uno no tiene que ver mucho el momento de inercia y todo, vamos a llegar a esta ecuación general, ya que dice la presión que se va a generar en el terreno, esta Q en realidad debería de ser la presión que se genera en el terreno, es igual a la carga que llega a nivel de fundación dividido entre las dimensiones de nuestra fundación, y todo esto multiplicado por 1 más menos, puede ser más o puede ser menos, ya 6 veces la excentricidad, y esta excentricidad va a depender de la distancia, por ejemplo, a la que está actuando la carga, ¿no? Con relación al centroide de la fundación, ¿no? Todo dividido, en este caso, entre el lado más largo de la fundación. Miren que aquí hay algo que en lo personal a mí no me agrada mucho, ¿ya? Es algo tal vez simplemente cuestión de gusto, ya que aparece en su texto guía, que por ejemplo, tomamos las dimensiones, por ejemplo, miren, de la fundación como B y A, ¿no es cierto? Considerando, en este caso, que A parece ser el lado más largo y B siempre va a ser la base, ¿no es cierto? Entonces, por ejemplo, esta nomenclatura a mí no me agrada mucho, porque A utilizamos nosotros para identificar al área, ¿no es cierto? Eso es regla general. Entonces no puede ser, y es más, hasta puede confundir en realidad a algunos seguramente esto. Debido a eso, yo prefiero que utilicemos nomás, como hemos estado trabajando, por ejemplo, con las nomenclatura en la verificación. ¿Qué nomenclatura hemos tomado? Hemos tomado BL, ¿no? En este caso, B siempre va a ser el lado más corto de mi fundación y L el lado más largo de la fundación, ¿no es cierto? Entonces, yo prefiero que vayamos cambiando, en realidad, a medida que vayamos desarrollando esto, vayamos cambiando, por ejemplo, esta nomenclatura. En vez de poner A, vayan reemplazando por L, por favor. Ya, entonces, espero que no genere mucha confusión eso, o piensan que les va a generar mucha confusión y manejamos nomás como está aquí. ¿Qué dicen? Si en algunos casos vamos a encontrar ingeniero, pues mejor reemplazarlo por él, ¿no? Perdón, no te escuché muy bien. Si alguna vez que... Si en algunos casos nos vamos a topar con, bueno, unas que tienen que ver con directamente el área, nos va a confundir, así que mejor reemplazarlo por él. Exacto, y siempre vas a tener ese caso, ¿no? de hacer por área. Entonces, por eso en lo particular a mí no me gusta mucho esta nomenclatura, al menos que decidieron colocarlo acá, ¿no? Entonces, yo prefiero
pongamos nomás y nos acostumbremos a lo que generalmente se maneja también. No van a ver nunca, digamos, en unos planos ustedes como A, B, digamos, como longitudes de esto, ¿no? Entonces, desde ese punto de vista también recomendaría que cambiemos nomás a L. Ya, entonces, primera cosa, aquí, primera conclusión, digamos, de efectos de las cargas excéntricas, deberíamos anotarnos esta ecuación general. ¿Ya? Y a partir de esto todavía se puede hacer un desarrollo mucho más a detalle, ¿ya? Que por cierto, se van a dar cuenta, pues no vamos a utilizar mucho seguro en este curso. Sin embargo, en la siguiente asignatura, que es Fundaciones 2, pues se hace un estudio mucho más amplio de esto, debido a que ahí se estudian zapatas especiales en realidad, así de este tipo también aisladas, pero con momentos bastante grandes, que se pueden dar en otro tipo de estructuras principalmente, ¿no? Entonces, ahí sí es necesario realizar todo este análisis. Pero veamos que vayamos más bien revisando nuestro texto y vamos a ir encontrando ese detalle, ¿ya? Bien, vean que cuando ocurre eso, dice, mire, cuando vamos a tener excentricidades en nuestras fundaciones, pues ahí es donde se generan estos momentos, ¿no? La carga ya no estaría actuando netamente en el centroide, por ejemplo, de esta columna, sino a una distancia que es denominada excentricidad, ¿no es cierto? Como muestra este esquema. En este punto vemos que ahora se generan distintas zonas en la fundación. Miren, si esta es la columna, ¿verdad? Si este es el área de la columna, pues se va a formar una especie de área, como estamos viendo, esta área remarcada, ¿ya? Que es el denominado el núcleo central en realidad. ¿Ya? Eso significa que esta carga que estamos viendo acá, pues debería de actuar en cualquier punto de esta zona. Si eso ocurre, se dice que no va a haber ningún problema para la fundación, no va a haber los momentos que actúen, por ejemplo, van a ser bastante pequeños, que no van a significar absolutamente gran cosa, ¿no? Entonces, este núcleo central queda definido, por ejemplo, con estas dimensiones, que está en función, obviamente, a las dimensiones de la zapata, ¿no? Si esto es B, dice este límite se va a marcar a una distancia de B sextos, a ambos lados, desde el centroide siempre, ¿no? Miren, por eso acá está B sextos acá y B sextos hacia este otro lado. Y se va a crear una especie de rombo o un cuadrado perfecto, pero rotado. En esta otra dirección, lo propio, miren que está tomando, bueno, en este caso nuevamente la nomenclatura es A, pero si nosotros cambiáramos a L, pues debería de ser L sextos en esta dirección y L sextos en esta otra dirección, ¿no? En nuestro caso, que estamos trabajando con una zapata cuadrada, pues seguramente estas dimensiones van a ser exactamente iguales, ¿no es cierto? Entonces, esa es la función del núcleo central en realidad, del delimitar, ¿no? De delimitar esa zona. Si tenemos cargas que ya están actuando fuera del núcleo central, como este caso, por ejemplo, entonces ahí sí ya tenemos problemas, ¿no? Eso significa que nuestra zapata en realidad ya no va a trabajar al 100% en toda su área, simplemente va a trabajar un porcentaje efectivo de área, nada más. Entonces hay que cuidar ese detalle, ¿no? Entonces ese tema en realidad es un tema de otra asignatura, pero bueno, aparece también aquí un poco para ver el caso general, ¿no? Entonces, vean que de acuerdo a la condición donde se encuentra o donde está actuando la carga, vamos a tener 4 zonas bien marcadas. Por ejemplo, si la carga actúa en esta zona de acá, denominada zona 1, pues es lo ideal,
¿no? Entonces, generalmente eso esperamos, pero también tenemos la zona 3, por ejemplo, pues, que es donde suponemos que la carga está actuando dentro del núcleo central, ¿no? Entonces, tampoco tendríamos mucho problema. Y como límite tenemos esta zona 3, que se supone que la carga estaría actuando justo en el límite, ¿no?, del núcleo central, en cualquier punto. Ya no siempre acá, sino puede ser aquí, etcétera, pero que esté en el límite del núcleo central. Entonces, hasta la zona 3 es permitido, o al menos podemos decir, es manejable. Si ya estamos en la zona 4, pues esto ya hay que tener otro tipo de análisis, ¿no? Debemos realizar un análisis adicional, ¿no? Que esto se va a dar cuando tengamos momentos demasiado grandes, ya sea en una dirección o inclusive en ambas direcciones, ¿no? En la dirección X, en la dirección Y. Entonces, puede haber ese caso, ¿no? Entonces, a eso se lo denomina un análisis de fundaciones con momentos biaxiales. Cuando solamente tiene un momento, se la denomina análisis de fundaciones con un momento uniaxial, en este caso, en una sola dirección, nada más, ¿no? Entonces, eso simplemente para que lo tengamos en cuenta. Miren que aquí hay este análisis realizado, ¿no? Dependiendo dónde estaría, en qué zona estaríamos. Estuviéramos en el caso 1, en el caso 2, 3 y 4 que vamos a ir viendo. Cuando indicamos que estamos en la zona 1 o el caso 1, significa que la excentricidad es igual a 0. Por tanto, la carga va a estar actuando en el centroide de mi fundación, ¿no? Eso es lo que significa. Para hacer este análisis de caso 1 y caso 2, 3, 4, etcétera, la ecuación general que se utiliza es esta. Entonces siempre vamos a partir en base a esta ecuación y vamos a desarrollar y llegar a una condición específica. Por ejemplo, si la excentricidad fuera 0 para el caso 1, todo esto se hace 0 y esto se queda 1 más 0 pues, o menos 0, es lo mismo, y nos vamos a quedar simplemente con este primer término de que la presión generada en el terreno es igual a la carga dividido entre las dimensiones de mi fundación. Y seguramente que eso aparece por acá, exactamente, ¿no? Entonces dice, es el caso en que la excentricidad cae en el centro del núcleo central o tercio medio, ¿no? En el cual el momento es muy pequeño, puede ser muy pequeño o inclusive nulo. Y de esa manera llegamos a esta ecuación. Pero en todos los casos, no se me olviden, el análisis viene de la ecuación general, a partir de esto, ¿no? O principalmente esta debería de ser la ecuación principal, pero llegamos a esto. Bien, en esta condición dice que la reacción que se genere en el terreno, como ven, esta carga Q, debe ser menor a la capacidad admisible. Miren que aquí ya la capacidad admisible pues está siendo, por ejemplo, considerada como un único valor, ¿no es cierto? Pero este único valor tiene que ser pues el que represente a la condición que estemos estudiando. Ahora nosotros ya sabemos eso, ¿no? Y eso espero que ustedes también estén conscientes de aquello. Si yo voy a cambiar la condición, seguramente que esto podría variar, ¿no? Donde Q sub A es la capacidad admisible del terreno y la carga Q, como les decía, es la presión neta que la zapata transmite al terreno, es la que se genera en el terreno. Y para ayudarnos a entender un poco este caso 1, dice, pues aquí tenemos justamente esas reacciones, ¿no? Aquí esta gráfica nos muestra esas reacciones. Miren que aquí está la carga PL, nuestra fundación con sus dimensiones BL para mí, ¿ya? BL para mí, en el caso 1, cuando la excentricidad es nulo, se supone, o más bien se consigue, que la distribución de presiones por el terreno es uniforme. Así, vean, de esta manera, uniforme.
Y este es el caso ideal. Este es el caso que nosotros queremos que ocurra siempre, ¿no? Toda la distribución va a ser uniforme, sin variaciones, ¿no? Y obviamente eso nos garantiza a nosotros que inclusive nuestras deformaciones sean pues completamente uniformes, ¿no? No haya variaciones, etcétera. Entonces, excelente, es el caso ideal. Bueno, ¿qué pasa en el caso 2? Dice, el caso 2, ya recordemos que está dentro del núcleo central, ¿no? En cualquier punto dentro del núcleo central, y eso significa, o lo podemos interpretar de esta manera. Cuando, por ejemplo, la excentricidad sea menor, ya sea a L sextos o sea menor a B sextos, igual, ¿no? En cualquier dirección, dependiendo. En este caso han tomado el lado más largo como ejemplo, simplemente, y dicen, bueno, esto garantiza que esté dentro del núcleo central. En este caso, vean que ya la excentricidad va a tomar un poco de protagonismo, va a ser ya el momento va a ser un poquito ya más fuerte, y cuando ocurre esto, pues miren que la distribución generada debajo de mi zapata, pues ya no va a ser uniforme, dependiendo a qué dirección se va mi excentricidad, si se va en la dirección L o en la dirección B, por ejemplo, dependiendo, pues la distribución va a ir variando. Miren, por ejemplo, este caso. Se supone que la excentricidad seguramente está yendo un poco más en esta dirección, ¿no es cierto? Por tanto, la mayor presión pues la va a soportar esta zona, y esta zona de acá pues la presión va a ser menor. Pero todavía reacciona en esta zona, ¿no? Vean, en este extremo, si quieren, ¿no? Porque todavía estamos dentro del núcleo central, aplicando la carga. Entonces, esto todavía se puede trabajar. Pero, ¿qué va a pasar con mi ecuación general? ¿Qué va a pasar con mi carga? Miren que debido a que aparece esta distribución tipo trapezoidal, vamos a tener dos situaciones. Primeramente, vamos a tener una presión máxima, ¿no? Una reacción máxima a este lado, que va a estar definido por esta ecuación. Va a ser nuevamente la misma ecuación general, pero para este caso ahora vamos a tomar el signo positivo. Recuerdan que era más menos, entonces el signo positivo se toma acá y dice, bueno, esto va a ser más 6 veces la excentricidad dividido entre el lado más largo, o al menos en la dirección donde se esté yendo esa excentricidad. Entonces en este caso es A, por eso aparece nuevamente aquí ese valor. Y también deberíamos de controlar, bueno, la bibliografía dice hay que controlar, pero en la práctica uno se da cuenta que la situación más crítica siempre va a estar enlazado con la presión máxima, ¿no? Pero la bibliografía dice igual hay que verificar el Q mínimo, ya que es que va a estar, es la misma ecuación, vean, pero con el signo negativo simplemente, ¿no? Entonces, eso nos va a dar la magnitud de esta presión que aparece en este otro extremo, ¿no? Y la distribución, vean, va a estar dada de esta manera, ¿no? Vean que la resultante, en otras palabras, de toda esta reacción va a estar actuando en alguna posición por acá, dependiendo de la excentricidad, ¿no? Luego vamos a analizar seguramente esas cosas. Nuevamente, para este caso, dice, para este caso, no debemos de perdernos de la verificación. Y esta verificación consiste en que esta presión máxima sea menor o igual, por lo mucho, a la capacidad admisible del terreno. Nuevamente. Entonces, siempre hay que controlar aquello. Si eso se da, entonces, si eso se cumple, pues nuestras dimensiones, dice, van a ser las correctas. Ya, en caso de que no se cumpla eso, pues tenemos que volver a rediseñar nuestras dimensiones de fundación. Hay que cambiar, hay que incrementar seguramente
pues las dimensiones, ¿no? Entonces ahí viene, para eso se hace este análisis. El caso 3 correspondía a considerar que la carga está actuando exactamente en el límite del núcleo central, ¿no es cierto? Está en el límite. Para eso, pues podemos considerar que L sextos es igual a la excentricidad, ¿no? En términos de reacción del terreno, pues miren cómo va a cambiar la situación. El Q mínimo llegaría a ser 0 y el Q máximo, pues obviamente crece, ¿no? Y nuevamente la reacción, la resultante de todo esto, pues actúa seguramente a una distancia de excentricidad a partir de este punto, ¿no? Entonces, esta ya es la distribución, ya cambia la figura, ya estamos en una situación crítica, estamos al límite de aquello, ¿no? Y para esas condiciones, pues dice nuevamente, miren cómo va a cambiar el valor de la reacción Q máxima. Va a ser igual a 2 veces P dividido entre B y L. Y uno se preguntará, ¿por qué sale eso? Pues simplemente, fíjese la ecuación general, más menos acá, es esta misma, ¿no? Digo, sabemos que la excentricidad es ¿cuánto? L o A sextos. Entonces reemplazamos en vez de la excentricidad el A sextos, miren, ahí se pone A, en este caso, o L, y sextos, 6 con 6 se elimina, A con A se elimina, y tengo 1 más 1, es 2, por tanto, este 2 pasa a multiplicar acá, va a ser 2 por la carga que llega de la estructura, dividido entre A, B, ¿no es cierto? Entonces, de ahí viene esta condición, ¿no? De que la presión máxima es 2 veces P dividido entre A, B. Siempre de la ecuación, siempre hay que partir de la ecuación general. Y el Q mínimo ya, de hecho, hemos dicho, esto es 0. Entonces, también puede ser demostrado esto, claro, en esta ecuación, ¿verdad? Si este es menos, entonces nuevamente reemplazamos esto como A sextos y tendríamos, ¿cuánto? 1 menos 1 es 0, 0 por todo esto va a ser 0, ¿no? Entonces, de ahí viene también este valor. Y nuevamente acá, y no sé por qué no lo colocaron, debe de cumplir la misma condición, de que Q máximo debe ser menor o igual a la capacidad admisible, ¿no? Se les ha pasado. Pero igual, en cada caso siempre debe de cumplirse esa condición. El caso 4 significa, o más o menos hace referencia cuando la carga está fuera del núcleo central. Y este es el caso crítico, ¿no? Que les decía. Entonces, esto significa, dice, cuando la excentricidad es mayor a la relación de L sextos, por ejemplo, por tanto, ya está fuera del núcleo del central, ¿no? Fuera del núcleo central. Y eso significa, por ejemplo, que debamos ya considerar, pues, esos momentos y hacer un análisis ya de equilibrio de momentos, ¿no? Con la reacción, obviamente, con la fuerza de reacción que aparece acá, ¿no? Entonces, miren que la distribución de presiones en este caso ya es diferente. El Q mínimo va a seguir siendo 0 seguramente en este punto, pero miren que se va a generar una zona de tensión en mi zapato, acá, donde vamos a tener seguro un valor negativo de presión en esta zona. Pero, ¿qué significa esto? Zona de tensión. Entonces, significa que solamente esta zona o esta área que estoy siguiendo, por ejemplo, de la fundación, es la que está trabajando de manera efectiva, resistiendo la carga, ¿no? Entonces, aquí sí ya estamos en complicaciones.
si tuviéramos este caso nosotros, pues no nos queda más, no hay otro remedio de aumentar la dimensión en esta dirección, por ejemplo, y de esa manera pues vamos a definir pues que nuestra fundación no pueda ser cuadrada, sino va a tener que ser necesariamente rectangular, necesariamente, porque no podemos permitir esto, que nuestro zapata esté también siendo sometida a fuerzas de tensión en alguna zona, porque esto inclusive implicaría que tengamos que reforzar en la parte superior de mi zapata, etcétera, y muchos detalles más, y además que ya no trabaja al 100% la zapata, miren, solamente esta zona estaría apoyándose de manera efectiva en el terreno, ¿no? Entonces, para evitar aquello, no nos queda otro camino que incrementar las dimensiones en esta dirección. Y ahí viene la definición de las zapatas rectangulares. Mientras no tenga este caso, jóvenes, mientras no tengamos este caso, pues la recomendación, como les he dicho, es tratar de trabajar siempre con zapatas cuadradas, ¿no? Entonces, solamente en el caso de que tengamos estos momentos bastante fuertes, pues vamos a definir las zapatas rectangulares. Bien, hasta aquí, ¿alguna consulta? Ingeniero, disculpe, ¿cómo es que se dan esas excentricidades? Bueno, estas excentricidades dependen en realidad de la transmisión de cargas, ¿no? A veces, pues por la forma de la estructura, o generalmente ocurre esto en estructuras muy particulares, ¿no? Que tenemos momentos muy fuertes, y eso hace que la carga, por ejemplo, esta carga no se transmite en el centroide de la estructura, sino que esté actuando en otra zona. Y eso es más que todo por el tipo de estructura. Por ejemplo, ¿qué pasa en las estructuras que son los coliseos, por ejemplo? ¿Cómo están configuradas las estructuras de los coliseos? Supónganse, no sé si puedo hacer, no sé si puedo abrir esto, ¿sí? Supongamos lo siguiente, no sé si es este, sí, pero no tan grueso. ¿Qué pasa en un coliseo, por ejemplo? En un coliseo agarran acá, tenemos ahí las fundaciones, y al otro extremo, a una cierta distancia, tenemos nuestras otras fundaciones, y esto viene de esta, bueno, van a disculpar, está un poco chueco, y luego viene aquí la estructura, ¿no es cierto? Que por lo general puede ser triangular, puede ser, no sé, en arco, dependiendo. Y viene así, y todas las estructuras van por detrás de esa manera. Miren que la carga, por ejemplo, de este elemento, o del techo y todo el peso, ¿cómo está llegando a esta estructura? ¿Cómo llega? ¿Cómo es la transmisión? Obviamente va a llegar seguramente con un cierto ángulo de inclinación, ¿no es cierto? A ambos lados. Y la transmisión, cuando venga, por ejemplo, hasta el nivel de fundación, pues va a ocurrir exactamente lo mismo. Y eso va a hacer, por ejemplo, que se genere momentos en esta dirección y lo mismo en esta otra dirección. Entonces ya estamos hablando ahí de que estos momentos pues van a hacer que la carga que esté llegando pues no actúe exactamente en el centro, sino que llegue con una cierta inclinación, y eso va a hacer que nosotros tengamos alguna excentricidad, ya sea en este lado, por ejemplo, una excentricidad que me va a generar esa situación, o esta situación que estoy diciendo. Y a veces estas cargas pueden ser muy grandes, que vamos a tener este problema. Ya, entonces,
Ahí es donde tenemos ese caso. No es el único caso, obviamente, se me ocurre esto. Ocurre lo mismo, por ejemplo, con el tema de las torres de alta tensión. Entonces, las torres de alta tensión trabajan de igual manera, ¿no? Son las torres que están ahí, que reciben ahí el peso de los cables, y esos cables están jalando, pues, hacen una transmisión de esfuerzos bastante interesantes. Y si hay viento, peor todavía. Los mismos cables van generando fuerzas que van a tratar de jalar más bien a la fundación y generan grandes momentos. Ahí es mucho más fuerte todavía ese caso, ¿no? Entonces, se debe a aquello. Pero en nuestro caso, por ejemplo, cuando nosotros estamos con estructuras aporticadas, ¿no? Nosotros agarramos los pórticos de esta manera, ¿no es cierto? Y aquí está todo amarrado, pues hacemos que las cargas se distribuyen a partir o a través de las losas, por ejemplo. Entonces esta distribución genera sí momentos acá, pero son momentos pequeños, que no tienen mucha importancia, y es poco probable que tengamos este caso en estructuras aporticadas, por ejemplo, ¿no? Es imposible, básicamente, ¿no? Entonces, para nuestro caso, este estudio, pues no vamos a llegar a seguramente analizar este caso. Este caso, por lo general, se lo analiza en Fundaciones 2, porque sí, ahí el primer capítulo, pues básicamente tiene que ver con este análisis, ¿no? Con el caso de análisis de momentos unidireccionales y biaxiales inclusive. Ya, pero simplemente para aclarar. Bien, pues ahora avancemos y ya vamos a nuestro caso de estudio. Vamos a retornar a nuestro caso de estudio ahora con el caso de las zapatas céntricas, ¿no? Es que eso significa que nuestra carga está actuando pues en la zona 1, como se quiere, ¿no? En esta zona 1 que acá que hemos definido, no sé dónde está, aquí está, aquí, ¿no? En esta zona 1, suponiendo que la excentricidad es 0. Entonces ese es el caso más general, el primer caso que se estudia en este capítulo, ¿no? Entonces, dentro de este caso, pues podemos tener diferentes variaciones, dice, pueden ser nuestras zapatas cuadradas, podemos hablar de zapatas, en este caso circulares también, ya que a ver, esto sí también es, no se le ve mucho generalmente, pero bueno, deberíamos también tener en cuenta cómo manejar este caso, ¿no? En el caso, este es un caso muy particular, donde a veces tenemos estructuras muy grandes, tremendas en longitud, por ejemplo, y donde se ve la necesidad de incluir algunas juntas de construcción o juntas de dilatación, ya, y donde vamos a tener la llegada, por ejemplo, de 2 columnas ya a una sola zapata. Bueno, este es un caso muy particular, ¿no? Entonces, que se puede dar también, pero... Entonces, principalmente vamos a concentrarnos nosotros en esta, para nuestro caso de estudio, y vamos a analizar seguramente este caso, ¿no? Entonces, ahí vamos a ver, dice que la distribución de presiones de la zapata va a ser uniforme, como la que hemos visto, la que suponemos. Sin embargo, en la realidad, esto depende mucho del tipo de suelo donde se está emplazando. Y aquí tenemos un resumen, dice, por ejemplo, si estuviéramos apoyando la zapata en un suelo granular, pues la distribución sería de este tipo. O sea, inclusive en este caso, considerando que la excentricidad es 0, ¿no es cierto? Entonces sería de esta manera, donde las presiones máximas se van a dar justo en el centro de la fundación. Esto es importante,
¿no? Pero nosotros idealizamos a esto, por cierto, ¿no? Entonces, como que hacemos un equilibrio entre este diagrama, ¿no? Y adoptamos un valor de Q máximo o de presión, en este caso promedio, y la superponemos por ahí. Pero vean que si superponemos esto acá, ¿qué va a ocurrir? Miren que estuviera generando un pequeño error, ¿no es cierto? Porque el valor máximo probablemente sea un tanto mayor acá, pero es ya considerado desde el diseño eso algo pequeño, no le va a afectar en lo absoluto. Pero fíjense el caso, por ejemplo, de que si yo apoyo mi fundación en un suelo cohesivo. Nuevamente, aquí se genera una especie de curva, ya que en realidad puede ser de esta manera o puede ser directamente así, ¿no? Es ahí donde se tiene las presiones máximas más bien en los extremos de la fundación y al centro, pues miren que se genera de esta manera, ¿no? Pero aquí hay algo muy interesante que a veces no nos los dicen, ¿no? Que en realidad estas distribuciones pues ocurren debido al concepto de que la fundación es flexible, ¿no? De que la fundación es flexible y depende de eso es que va a ocurrir esto. Sin embargo, casi siempre, en la gran mayoría, pues debido a la altura que generalmente se considera, la altura de la zapata o el espesor, si quieren, pues casi siempre tenemos zapatas rígidas, ¿no? Y entonces, en el caso de zapatas rígidas, pues esto no ocurriría. Y entonces la forma tendería a ir más siempre a esta zona, ¿no? Y es por eso que es aceptable que nosotros consideremos que la reacción del terreno es casi uniforme, ¿no? Entonces, debido a aquello, pues mucho no aplica, digamos, este caso, ¿no? Entonces, pero para el conocimiento deberíamos tenerlo presente ahí. Bien, ahora sí, miren que ya hemos llegado a la parte de diseño ya estructural, ¿no? Y en el diseño, y esto sí ya hay que empezar a analizar, ya hay distintos pasos o procedimientos que debemos seguir en el diseño de una fundación, ¿no? Entonces vamos a ir anotándonos nosotros eso en nuestro pizarrón y vamos a decir lo primero. Entonces vamos a hacer nuestro, si quieren, paso 1 y miren que corresponde a esto, dimensionamiento en planta, y vamos a hablar al respecto. Dimensionamiento en planta. ¿Qué creen que hacemos en este punto? En el dimensionamiento en planta. Miremos nuestra guía. Y ya les he dicho, este texto va a ser nuestra guía simplemente. Nosotros probablemente modifiquemos algunas cosas de este procedimiento, ¿no es cierto? Pero siempre vamos a estar mirando a la guía. ¿Qué dice esta parte del dimensionamiento en planta, de fundación? Bueno, esta parte está dirigida a determinar el área requerida, miren, a determinar el área requerida de mi zapata en función a la carga que está transmitiendo la columna y además el valor de la capacidad admisible del terreno. ¿Qué les dice esta ecuación, jóvenes? A ver, miren la ecuación. ¿Qué piensan de esa ecuación? Que nos ayuda a determinar quizás la sección de nuestro zapato.
Ya nos ayuda a determinar las dimensiones de la zapata. Miren que aquí ya viene el A, ¿no? El área. Este sí está haciendo referencia al área, ¿no? Entonces, miren que aquí ya puede generar confusiones con la nomenclatura, ¿no es cierto? Cuando nosotros aquí trabajamos con A, que hacía referencia a una longitud, pues ahora aquí dice que A es el área. Entonces, por eso es que en lo personal no me agrada tampoco mucho manejar esa dimensión ahí. Muy bien, a ver, la vamos a ir anotando por acá, ¿ya? Entonces vamos a decir, vean que del concepto de resistencia de materiales, presión es fuerza sobre área, y de ahí viene esta ecuación, ¿no es cierto? Entonces el área requerida, dice el área requerida, va a ser igual a la carga que llega, o la fuerza que llega a mi zapata, dividido entre la capacidad admisible del terreno. Eso me está diciendo, ¿no? Nuevamente, reitero y les recuerdo, en este punto, cuando estemos definiendo, si quieren, el área de mi fundación, consideramos nosotros siempre la condición de servicio. Debemos trabajar en una condición de servicio. O sea, esta carga tiene que ser la de servicio. No carga muerta más carga viva, simplemente, la que llega ahí. Pero, ¿qué más? Sí, estoy viendo. A ver, vayámonos a nuestra condición. A ver, ¿cuánto era la carga en toneladas o kilonewtons que estábamos analizando? 145, 149, que creo que era la mayor, ¿no? 149 toneladas. Sí, aquí está. Muy bien, esta era la de servicio. Vámonos por acá y pongamos aquello, 149, ¿no? Toneladas, pero para que sea kilogramos, lo multiplicamos por 1000 y vamos a tener 149.000 dividido entre la capacidad admisible. ¿Cuánto era la capacidad admisible del terreno? Habíamos dicho esto, 1.1 kilogramos centímetro cuadrado. Por tanto, puedo poner esto 1.1, ¿no? Este está en kilogramos. Este va a ser kilogramos centímetro cuadrado. Y el área requerida, ¿cuánto va a ser? A ver, calculemos. ¿Está con calculadora? 368 centímetros cuadrados. ¿Cuánto? Creo que no, son 149.000 kilogramos. Sí, no, 135.454 en centímetros cuadrados está por lo que... Exactamente. 454.54, ¿no? O 55, digamos. Ya. Centímetros cuadrados. Si yo considero que mi zapata sea cuadrada, ¿no? Si yo considero, por ejemplo, acá, voy a ser un poco más rápido, para zapata cuadrada, significa que en este caso B va a ser igual a L, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué tendría? Voy a tener que
en este caso, que por ejemplo B va a ser igual a ¿qué? Sería B al cuadrado, B por L es B al cuadrado, va a ser raíz de todo este valor, ¿no es cierto? No, si quieren podemos ponerlo simplemente como ecuación acá del Q admisible, pero ustedes ya tienen este valor y sáquenle la raíz cuadrada a esto. 3.68 metros, 370. Excelente. Entonces vean que aquí vamos a llegar 378. 68. Ah, muy bien. 3.68 metros. Esto en metros, ¿no? Bueno, sí, ya en metros. Pero seguro que no voy a manejar de esta manera y vamos a llegar a ¿cuánto? A 370. ¿No es cierto? ¿Están de acuerdo, jóvenes, sí o no? Ahora sí, los quiero prendidos, los quiero encendidos. Hay que empezar a analizar aquí. Cuando uno hace diseño tiene que analizar en todo momento. Cada resultado que ve tiene que analizarlo. ¿Qué dicen? Está bien, ingeniero, pues si al final nos sale la sección va a ser cuadrada 368, redondearlo estaría bastante correcto. Ya. Pero miren lo siguiente. Ya, quiero que miren lo siguiente. Voy a retroceder atrás. ¿Cuánto hemos definido nosotros con el análisis geotécnico? $370. Ya teníamos este dato. ¿Sí o no? Sí. Ya teníamos el dato del análisis geotécnico. Y además, ya quiero que se den cuenta de algo. Esto, en realidad, esta capacidad admisible que hemos definido era para esta dimensión. ¿Recuerdan? ¿Quieren que vayamos a la planilla? Aquí está. Y nosotros ya habíamos tomado el 370. Aquí, de igual manera, ya habíamos considerado esa situación y ya teníamos esa capacidad admisible para una profundidad de 1.5 metros, esa capacidad admisible. Y obviamente cuando venimos aquí a utilizar estas ecuaciones y reemplazo, por ejemplo, aquí reemplazo estos valores de capacidad admisible de 1.1 y mi carga de 149 con la que he trabajado ya antes, es lógico pues que debería de salir los 370. Era lógico. ¿No es cierto? Pero porque yo ya he trabajado para estas condiciones. Nosotros ya hemos trabajado en el análisis geotécnico, todo lo que hemos hecho, estos cálculos en realidad, miren, para 1.5, etcétera, todo este proceso iterativo que ya habíamos hecho, pues ya estaba considerando esta carga máxima y para eso se ha definido este valor. ¿Qué hubiera pasado, por ejemplo, si la carga cambia? Probablemente esta capacidad admisible que definamos, pues iba a cambiar. Ya les he dicho, la capacidad admisible no es un único valor, es para cada condición, dependiendo a qué condición quiero llegar. Y es más, esto me garantizó porque definí que mis asentamientos diferenciales pues no tenían en realidad ningún riesgo. No había ningún riesgo. Entonces, yo simplemente he agarrado esto porque aparece en nuestro texto
como un cálculo así rápido. Dice, por ejemplo, zapatas cuadradas, bueno, aquí está el área, va a ser la raíz de todo esto. Ni siquiera área, ¿no? Aquí está diciendo la longitud L va a ser igual, nuevamente, aquí miren que aquí nos genera ya complicaciones en la nomenclatura. Pero la longitud L va a ser igual a la raíz de P sobre Q sobre A. Si fuera rectangular, dice, pues lamentablemente tenemos que trabajar asumiendo un valor de B y determinar un valor de L. ¿No es cierto? Si fuera rectangular, pero nosotros estamos en este caso. Yo he tratado de simplemente reproducir esto a nuestros datos, pero si ustedes ya realizaron el análisis geotécnico, como lo hemos hecho acá, hemos hecho un proceso iterativo, ¿recuerdan? Hemos asumido primero un valor de 2, luego hemos asumido un valor nos ha dado un valor de 4, luego hemos hecho un nuevo análisis y hemos llegado a 370, que era lo último que habíamos considerado. O sea, ya estaba hecho ese paso. O sea, quiero decir que si haces un análisis geotécnico adecuado, este primer paso de dimensionamiento en planta que aparece en su texto, pues ya no debería ser realizado. Ya no. Pero bueno, hemos hecho acá solamente para ver y obviamente esperábamos estos resultados. ¿No? Entonces no necesitábamos hacer esto. ¿No? Y ahora dice, pues, bueno, aquí, esto seguro que siempre nos va a cumplir. Esta es la última verificación que se hace. Tomar las dimensiones del área real de mi zapata, dividirlo entre esto, y obviamente esto debería de ser menor que el Q admisible. Podemos hacer la verificación acá. Eso sí, tal vez esa partecita nos faltaba en este punto, ¿no? Que no hemos hecho la comparación, pero seguro que sí nos va a cumplir. ¿Y en qué consiste? Que simplemente tú tomes ahora este valor que estás asumiendo, el 370 de BL, ¿no? Y lo dividas entre ese valor y determines una presión del terreno, ¿no? La presión del terreno va a ser igual, o sea, estaremos en este caso. Voy a retroceder atrás, no importa si perdemos unos minutos, pero tenemos que entender, estamos en este caso 1. Este es nuestro caso 1, por tanto, utilizamos esta ecuación, ¿no? Y debemos verificar que se cumpla esta condición. Entonces, estamos suponiendo esta distribución uniforme, por tanto, vamos a decir muy bien, la presión va a ser igual a la carga de servicio, que en este caso es 149.000, nuevamente, en kilogramos vamos a trabajar, ya, y pongamos acá, solo para comparar en centímetros, esto en centímetros, o sea, vamos a poner que lo dividan esto 370 por 370. ¿Cuánto nos da este cálculo? 1,09 kilogramos sobre centímetro cuadrado. Miren que hemos dado con 1,0 casi, ¿no? Kilogramos centímetro cuadrado, y observamos que esto es menor, inclusive se acepta hasta igual, habíamos dicho, que al valor de la capacidad admisible que habíamos definido. En este caso, para nosotros este era 1.1 kilogramos centímetro cuadrado. Eso significa, ¿qué significa? El famoso cumple, ¿no? Que nos gusta ponerlo, ya aquí cumple. Muy bien. Está cumpliendo con esta condición, con este criterio. Era lógico, yo ya de hecho esperaba que cumpla eso, pero
Lo que quiero que entiendan es que si hacen un buen análisis geotécnico, siempre ya va a cumplir, no va a cambiar ya acá nada, porque ya la capacidad admisible para ese caso va a estar pues en función a esta condición. Dije, buenos días. Adelante. Yo he hecho de todas las zapatas casi céntricas en la planilla Excel y la capacidad admisible ha variado. O sea, varía, ¿no? Pero bueno, tiene un rango, está dentro de 75,95 hasta 77,04 la capacidad admisible. Y claro, como está la capacidad admisible está en función de parámetros de resistencia como la resistencia no de nada del material y de de eso y la parte de las dimensiones está en función a la carga, ¿no? Entonces, nunca vamos a tener nosotros un valor constante de la capacidad admisible como nos dan, por ejemplo, en digamos, los estudios geotécnicos en G, porque aparte, como se sabe que varía en función a la profundidad de G. Entonces, esto el ingeniero geotécnico dice, ¿cómo calcula? Porque nos da un único valor. Tampoco considera, por ejemplo, la carga que va a llegar, digamos, a la fundación IG. Y también el geotecnista IG, estos valores, por ejemplo, nosotros hemos utilizado el método de Skempton para la capacidad admisible. También hay también hay tres métodos, que es el Hazen-Versig, y que aprendemos de los dos, ¿no? Y el ingeniero que dice que ¿qué métodos utiliza para sacar la carga seguramente, la carga admisible? Exactamente. O cómo hace él, o utiliza un software en general, porque hacer de forma manual, por ejemplo. Y también el asentamiento en G, nosotros utilizamos métodos más simplificados, como usted nos enseñó, ¿no? De ese artículo científico. Y el geotécnico, digamos, hace de forma manual, utiliza un programa ya así, que lo hace más rápido. Ya, excelente. Bueno, ahí viene un comentario bastante interesante, ¿no? Que hace su compañero. ¿Quién era el que habló, perdón? No lo pude ver. ¿Quién habló? Yo dije. Wilber. Sí. Ya, Wilber, muy bien. Excelente el comentario. Creo que siempre es oportuno y hablar de estas cosas, ¿no? Ustedes que están ya a un paso de complementar su carrera, ¿no es cierto? Entonces, eso es muy importante. Algo que yo siempre he dicho, ¿no? Desde el inicio, no sé si has estado, pues a veces manejamos mal los datos, manejamos mal. Pensamos que la capacidad admisible es un único valor que representa a toda una zona, por ejemplo, ¿no? Y lamentablemente creo que esto viene desde hace mucho tiempo, ¿no? Porque hay algunos compañeros míos igual que a veces me llaman y me dicen, por si acaso no sabes más o menos cuánto es la capacidad admisible de tal zona, porque voy a construir por ahí sitio y quiero tomar como referencia para mi prediseño. ¿Me entienden? Pensamos que el valor de la capacidad admisible es único, pero no es así. No es así. ¿Ya? No es así. Y hemos visto, porque este valor depende de dos factores principales, ¿no? Dos factores principales, que puede ser nivel de fundación, este es el principal en realidad, y las dimensiones de mi zapata. Mire, entonces uno ahí se pone a pensar y dice, ¿cómo hace el geotecnista entonces si no tiene todavía esos datos, ¿no? Porque al final el estructurista es el que define las dimensiones finales de la fundación, ¿no? Entonces, ¿cómo sacan esos valores? ¿Qué es lo que se hace en la práctica, en realidad, cuando uno hace estudios geotécnicos y no tiene el dato ni siquiera de las cargas que van a llegar a nivel de fundación? Es simplemente trabajar por el lado de la resistencia
del material, como lo que hemos hecho, por ejemplo, así, aquí. Por ejemplo, Skempton puede haber utilizado, esto yo les he simplificado, les he dicho, este es un método bastante práctico y que funciona muy bien, les he dicho. Tendrá cierta incertidumbre, tiene, como todos los métodos. No esperemos nada exacto en la geotecnia, es lo que debemos entender también. No es un valor único en el terreno, siempre es variable, siempre va a haber incertidumbre, ¿ya? Y yo les había dicho, para esta asignatura, y además con fines de que ustedes puedan aplicar de aquí en adelante, en su vida profesional inclusive, de hecho Skempton es una buena manera, y además si están trabajando con suelos finos, eso sí, lo he dicho, ¿no? Y aquí está la nota, ¿no? Aquí está, solo con suelos cocidos. Así es, por ejemplo, ya un suelo granular, seguramente que Skempton ya no funciona. Ya tendré que ir seguramente a, no sé, Meyerhoff, Hansen, Basic, no sé, eso ya define cada profesional, ¿no? Con cuál está más acostumbrado, en qué método confía más, qué método le ha dado siempre buenos resultados, por ejemplo, ¿no? Entonces eso ya depende de cada uno. Pero independientemente del método, ya sea Skempton, Meyerhoff, Hansen, no sé, etcétera, lo que se hace, lo que hace el geotecnista, y esto te respondo, es calcular la capacidad segura. Así como lo hemos hecho acá, determina la capacidad última, a eso le aplica el factor de seguridad, que ya les he dicho, y esto muchos, ¿no? Si no están muy seguros de sus datos, le ponen un factor de seguridad no de 3, sino le ponen un 4, le ponen un 5, etcétera, para reducir este valor. Así de simple, ¿no? Por ejemplo, pónganle un 3.5. Miren cómo va a reducir esto. 62, 64, etc. Listo. Ellos dicen, ya estoy por el lado seguro y estoy condicionando, miren lo que hacen o cuál es el criterio. Estoy condicionando que esta debe ser la máxima carga que yo voy a aplicar, ¿ya? O yo puedo aplicar a nivel de fundación, a esta carga, a este nivel de fundación. Yo le estoy diciendo al estructurista, y ahí viene el error, ¿no? Que solamente debería de llegar máximo 62 kilopascales. Pero, ¿qué pasa si yo no puedo cumplir con aquello y que la carga es mucho mayor? Entonces ahí viene el detalle. El geotecnista lo que hace es tomar distintos valores de B. Dice, muy bien, voy a tomar un primer valor de B de 2 por 2, luego 3 por 3, 4 por 4, 5 por 5, 6 por 6, etc. O sea, se está dando arbitrariamente estas dimensiones de la fundación. Y así será, ¿no? Por ejemplo, mira aquí, nosotros teníamos un 4, por ejemplo, ¿no? Podía haber tomado un 2, no sé, etcétera. Hemos empezado con un 2, creo. Ya hemos hecho este proceso. Y para cada una de estas condiciones, pues va variando de igual manera el nivel de fundación. Y obtiene varias columnas de esto. Se va a tener, para una base de 2 metros, por ejemplo, va a tener una columna, para otra base de 3 metros, otra y otra y otra. De tal manera que va a generar una variedad de posibilidades. Ya puedo rayar tal vez aquí un poco. No, esta es. Ya, y que tiene esta manera. Ya, por ejemplo, genera un ábaco de este tipo, donde esta va a ser la profundidad de fundación, y aquí pues coloca, por ejemplo, la capacidad segura. Vamos a hablar de segura inicialmente, ¿ya? De este valor. Y dice, muy bien, con esto yo observo, haciendo variar, por ejemplo, el nivel de fundación, para una base de 2 metros, genera una curva. Por ejemplo, ahí, ha generado una curva. Esto es para un valor de B igual a 2. Muy bien. Si toma un B igual a 3 metros,
y reemplaza y utiliza las mismas ecuaciones, probablemente va a tener otra por acá, de esa manera, para B igual a 3. Para 4 probablemente tenga otro, no sé, se me ocurre, ¿no? Para 4, y así, tiene varias curvas, las que haya adoptado, en este caso, el geotecnista. Y aquí obviamente te marca, ¿no? Te dice a 1 metro es tanto, a 1.5, 2 metros, etcétera. Eso es lo que hace, ¿ya? Y te dice, te reporta este abajo, el geotecnista, y el estructurista debe seleccionar su capacidad admisible. En este caso, el geotecnista debería decir, a ver, si yo quiero fundar, por ejemplo, a 1.5, ¿no? Quiero fundar a 1.5 metros, dice yo debería, el estructurista debería de hacer esto, ¿no? Una línea trazada por ahí, y dependiendo de mis cálculos, por ejemplo, ¿no? De mis cálculos de control de dimensionamiento en planta, por ejemplo, a ver qué pasa si yo quiero usar una fundación de 3x3. Entonces ve la intersección con esto y debería de determinar un valor de capacidad admisible. Muy bien, ¿no? Eso es lo que se debería de hacer con este tipo de casos. Pero a veces, y esto es lo peor, ¿no? Que el geotecnista no te da esto. ¿Sabes qué nos dan? Nos dice, usted tome un valor de capacidad admisible, dicen muchos informes, ¿no? De 1.5, imagínense ese dato, dice 1.5 kilogramos centímetro cuadrado, ¿no? Centímetro cuadrado, a partir de 1.5 metros de abajo. O te dice, el profesional estructurista debería de fundar su fundación en cualquier posición a partir de 1.5 metros, te dice. Eso significa que puedes fundar a 1.5, puedes fundar a 2 metros, puedes fundar a 3 metros, etcétera. Pero él te dice que utilices para cualquier profundidad 1.5. Claro, se está asegurando, ¿no? Probablemente este valor de capacidad admisible sí funcione para 1.5 correctamente, pero a 2 metros probablemente esta capacidad ya no sea 1.5, sino sea mayor, sea 2 probablemente, ¿no es cierto? Pero vean que con esto ya nos está llevando a que nuestro diseño de nuestras fundaciones ya estén sobredimensionadas. Claro, al geotecnista le conviene eso, que no se genere ningún problema, ni por asentamientos, ni por resistencia, por nada, ¿no? Por eso nos tienden a hacer aquello. ¿Y cómo hacen la cosa? Me preguntaste de los asentamientos. Muchos no hacen ni siquiera la verificación de asentamientos, si se van a fijar ustedes, ni siquiera te dicen su asentamiento es de tantos. Pero sí hay algunas que hacen. Pero ¿cómo hacen los asentamientos? Utilizan estas cargas. Y dicen, muy bien, supongamos que esta es la carga máxima que debe transmitirse a nivel de fundación, pues entonces utilicemos esta misma carga a ese nivel de fundación, ¿no? Entonces colocan esa misma carga aquí, en vez de esta Q, y calculan el asentamiento que generaría esa carga. Nuevamente, estamos yendo por el lado súper conservador. Nada, digamos, real. Es probable que nuestra estructura esté transmitiendo otro nivel de cargas, ¿no? Y ahí ya se genera un problema. Por eso yo les decía al inicio, el estructurista tiene que saber interpretar la parte de geotecnia. Es más, tiene que conocer la parte de geotecnia, al menos la parte básica de la geotecnia. Y es por eso que hemos visto con ustedes esta parte. Por eso les he dicho que se presenta este método también bastante práctico y bueno, y funciona muy bien, para que puedan tener su propio análisis.
están viendo que ya cuando el estudio geotécnico a veces nunca va a ser preciso. O nos van a mandar a esto, ¿no? Si nos dan esto todavía es razonable, ¿no? Uno puede definir algún valor específico, pero si no nos dan y nos dicen solo un valor, entonces eso ya es muy peligroso de utilizar. Entonces yo debería de hacer mi propio análisis utilizando métodos así simples, verificando asentamientos inclusive de esta manera y listo. ¿Cuál ha sido el único problema de este método? El factor de influencia, ¿no es cierto? Determinar este valor del factor de influencia. Entonces, yo les había dicho, si ustedes pueden programar esta partecita, pues su problema ya está resuelto. No van a tener ningún problema después. Entonces, ahí hay mucha incertidumbre, jóvenes, ¿no? Y el comentario de su compañero en este caso ha sido muy atinado. A veces uno espera nomás este valor coadmisible, pero ya hemos visto que esto no es un único valor, es variable. No sé si te he aclarado a la pregunta que realizaste. Está bien, Inge, una consulta. Es de Abaco que elaboran los de geotecnia. Nos podemos pedir, ¿no? Es de Abaco, o exigirle, o... Exactamente. Al menos deberían pedir que les dé esto. Así. Entonces, así ustedes ven para qué fundación, dimensiones han asumido, etcétera, y ustedes puedan seleccionar de ahí su capacidad admisible con toda confianza. Y a la profundidad también. Entonces, deberían de exigir, ¿no? Está bien, gracias. ¿Alguna otra consulta? Uy, ya nos hemos pasado. El día miércoles siempre se pasa la hora rápida, ¿no? Bien, sigamos adelante. Una vez que hemos hecho esta verificación ya, ¿no? ¿Dónde estoy? ¿Dónde estamos? Dimensionamiento en planta. Ya hemos visto esto. No. Ya, zapatas rectangulares. Esto no tiene nada que ver todavía. Esto hemos visto, ¿no? Vean que aquí hay algo que no tiene nada que ver, esta parte aquí, lamentablemente, pero está por aquí. Esto todavía no utilizamos en esta parte. Pero bueno. Y deberíamos de pasar al dimensionamiento en elevación. ¿Ya? Entonces, esta es la parte ya netamente estructural, ¿no? Aquí todavía han visto que dependemos de los datos del terreno, ¿no? Ya una vez que hemos definido las dimensiones de la fundación, pues ahora vemos el dimensionamiento en elevación. ¿Eso en qué consiste? Consiste en lo siguiente. Ya entonces, antes de irnos, vamos a dejar algunas cosas por acá. Paso 2. Si la denominaremos dimensionamiento en elevación. Vamos a hacernos una gráfica acá auxiliar, por ejemplo. Vamos a suponer que nuestra fundación es de este tipo. ¿Ya? Estamos ahí. De esa manera, ya hemos definido la base. Perdón. Ya hemos definido que nuestra zapata va a ser cuadrada. Ya tenemos que la base es igual a 3.70. Eso ya ha quedado verificado por la geotecnia, verificado con esta parte igual, etcétera. 3.70 metros. Ya está. Y ahora lo que nos falta es verificar esta altura. El paso número 2, el dimensionamiento en elevación, consiste en determinar la altura máxima que va a tener nuestra fundación. Para eso hay que realizar principalmente 2 verificaciones, ¿ya?
En este caso, esta verificación tiene que estar de acuerdo a la normativa que vayamos a utilizar. Miren acá, ¿no? La normativa nos dice, por ejemplo, que debemos tener un canto útil de 15 centímetros mínimamente, ¿no? El canto útil en realidad es esa distancia que se mide desde la parte superior hasta el refuerzo de acero. Nosotros sabemos que aquí vamos a tener, por ejemplo, un refuerzo de acero, ¿no? Nuestra zapata va a tener ahí un refuerzo de acero, entonces esa distancia es el canto, o se denomina canto, ¿no? Entonces, aquí la normativa nos dice este valor mínimo, en este caso la ACI 2014, dice va a ser de 15 centímetros, ¿no? Y aquí vamos a tener el tema del recubrimiento, por ejemplo, cuánto de recubrimiento hay acá, etcétera, y de acuerdo a eso vamos a definir la altura total. Quiero, antes de entrar en este punto, ya, antes de hablar de la verificación de corte por punzonamiento, que en realidad es el que nos va a dar dicha información, y además y corte por flexión, que son las dos verificaciones que debemos realizar para definir la altura de nuestra zapata, pues quiero entrar a ver primeramente el tema de las normativas. Entonces aquí es muy importante definir la normativa que vayamos a utilizar, por ejemplo, ¿no? Entonces, antes de hablar de esto, deberíamos poner qué norma vamos a utilizar. Y aquí hay algo que nosotros debemos ya manejar. ¿Qué han aprendido, por ejemplo, ustedes en hormigón armado? ¿Qué normativa han utilizado, jóvenes? En la ACI. La ACI, correcto. ¿La ACI en qué versión? La 14, ingeniero. La 14 es la que más están utilizando. Actualmente ya está vigente la 2019 también, ¿no es cierto? La 2019. Y yo escucho a veces a muchos colegas, inclusive, que hablan en el siguiente sentido, ¿no? Dicen, yo ya estoy manejando la norma ACI 319, ¿no? Estoy aplicando ya la normativa 319 y estoy viendo tales cosas, etcétera. Pero ya están trabajando con la 319. Pero yo creo aquí hay un detalle que debemos nosotros estar conscientes. ¿Cuál es la normativa, por ejemplo, que es vigente o está vigente en nuestro medio? ¿Quién sabe? ¿Qué normativa está vigente en nuestro medio? ¿Nadie sabe? La norma boliviana del hormigón, ingeniero. Sí, correcto. Es la norma boliviana del hormigón, que es este código. Miren, aquí está. La norma boliviana, esta es la que está aprobada ahora. Lo vamos a anotar acá. La norma boliviana 12250, creo que es. Sí, 1225001. 25001. Esta es la norma actual, aprobado ya por resolución, ¿no?, del Ministerio de Vivienda y todo, está aprobado. La CBH 87 también. O sea, tenemos dos normas actuales en Bolivia nosotros. La CBH 87, sí, pero imagínense el año, ¿no? 87. Y que está en base, tiene como base en realidad a la norma española.
Y la norma boliviana que se ha aprobado recién en el 2019, en realidad 2019, sí, 2019, si más no me equivoco, entra en vigencia, pues tiene como base este código. Es básicamente la misma, el ACI 318-2014. Es la misma, es la base, en realidad. ¿No? Inclusive en algunas cosas, en tema de aceros, etcétera, la norma boliviana es un tanto más flexible entre sus limitaciones, pero el contexto mismo es la misma. O sea que si ahora alguien hace el diseño con la norma, por ejemplo, esta norma de la norma boliviana, y ve la ACI 3018 de la 14, pues se va a dar cuenta que es exactamente la misma. No sé, justo quería ver por acá, no sé si está 225.6, no, más abajo. Se va a dar cuenta que estamos hablando de lo mismo. Solo vean esto, por ejemplo. Esto es lo que vamos a verificar también después, más adelante. No, miren, la misma tabla, 22.652, miren acá, 22.652 en la norma boliviana. Vean la diferencia. ¿Hay diferencia? Pues no la hay, ¿no? Entonces, es básicamente la misma, ¿no? Entonces, si a mí me dicen vamos a trabajar con la ACI 2014, para mí está ok. Si alguien me dice vamos a trabajar con MB, pues está en lo correcto. Pero si alguien me dice voy a trabajar con la ACI, por ejemplo, la 2019, ya no estaría tan de acuerdo, porque la he revisado también esa norma, la 319, y ya trae muchos cambios. Sobre todo en la parte de cortantes y todo aquello es mucho más estricto, ¿no? Y que nos lleva, la verdad es que nos lleva a tener mucho más refuerzo de acero, por ejemplo. Entonces ya no estaríamos de acuerdo. Entonces yo voy a pedirles que en este curso trabajemos con cualquiera de estas normas. Las dos son válidas, ya has dicho, es básicamente la misma, ¿ya? Con algunas ligeras variaciones en la norma boliviana que hacen algunas adecuaciones, algunas condiciones nada más, pero la estructura es exactamente la misma. ¿De acuerdo? Bien, jóvenes. Entonces, como primera cosa, yo se los voy a compartir estas normas al Classroom, ambas. Si la tienen igual no importa, la tienen doble, pero yo como documento de trabajo, pues la voy a compartir para que ustedes la tengan. Hay una nueva versión, creo esta, que viene con notas más, que es muy interesante, que también sería bueno verlas aquellas, ¿no? Pero creo que este documento es la base. Entonces sobre esto les voy a pasar para que ustedes lo tengan. ¿Ya? Entonces, antes de empezar a hacer los dimensionamientos y todo aquello, pues empecemos a uniformar las normas. Entonces, con esas dos normas yo estoy tranquilo. No vamos a tener ningún inconveniente. Si ustedes prefieren trabajar con la ACI, pero la versión 14, adelante. Vayan adelante. No hay problema. Está bien. ¿Ya? Si alguien me dice, bueno, prefiero manejar esto, adelante. Ahora, yo propongo que para que nosotros hagamos el caso de estudio, acá el seguimiento conmigo, ¿cuál trabajamos? Trabajaremos con la ACI, ¿no? Que es en realidad la base. Y además ustedes también están, creo, acostumbrados ya desde hormigón con esta normativa, ¿no es cierto? ¿Sí? Sí, ingeniero. Ya, entonces, esta va a ser nuestra base principal, ¿ya? Pero me gustaría ya que ustedes poco a poco vayan mirando esto o comparándolo simplemente
y empiecen a empezar a habituarse también a esto. Se van a dar cuenta que aquí nos da mucho más libertad de elegir, inclusive es más flexible que esta. Pero nosotros ahora nos pondremos con esto. ¿Ya? Bien, jóvenes, quedaremos acá. Yo tengo que ya a salir un momento más. Y el día lunes sí vamos a empezar a hablar de todo esto. Y seguro que ya el lunes terminamos de hacer el diseño de zapatos aisladas y tal vez la circular más seguramente. Entonces vamos a avanzar ya más rápido. Ya hemos pasado la parte un poco de análisis y ahora es simplemente aplicar la normativa, aplicar el procedimiento, aplicar los criterios y armar. Que eso es mucho más fácil, ¿no? Lo más difícil siempre es hacer un análisis inicial. Ahí es donde se demora un poco más de tiempo. Si tuvieran alguna pregunta previo, o nos vemos directamente el lunes. Creo que no hay. Muy bien. Que tengan